expositiva en la segunda carta a los tesalonicenses. Y en esta tarde les pido que por favor me acompañe a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los primeros 5 versos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo los primeros 5 versos. Y el tema de esta tarde es la obra de Dios en su iglesia. La obra de Dios en su iglesia. Y no se preocupe, seremos breves porque sé que quizás hay mucho que hacer en este día. Y sí que no queremos cansarlo, no queremos extendernos mucho. Vamos a ir directo al grano. Que Dios me ayude. Amén. Así que Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versos 1 al 5 leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenga la amabilidad, amados hermanos, de tomar su asiento en esta preciosa hora. Como les decía, el tema de esta tarde es la obra de Dios en su iglesia. ¿Quién es que obra? Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Por ende, Dios obra en su iglesia. Llegamos ya al último capítulo, amados hermanos, de Segunda Tesalonicenses. Y igual que las demás cartas de Pablo, en los primeros capítulos Pablo expone la doctrina. Quizás él abarca o él trata los temas los cuales él quiere aclarar en la iglesia. Y si usted se fijó en el capítulo 1, vimos que Pablo anima a los cristianos en Tesalónica que no se preocupen al ser perseguidos, que no se preocupen que los gentiles o los judíos se han levantado en contra de ellos, porque Dios es justo y Dios pagará a cada uno conforme obre en esta tierra. Así que los que persiguen a los cristianos, los que persiguen la iglesia, tendrán su retribución, si usted se acuerda. Pero la iglesia que es perseguida tendrá reposo en aquel día cuando Cristo venga por ellos. Y en el capítulo 2 Pablo les anima y les exhorta una vez más que esperen la venida del Señor, que no se dejen engañar por carta, por espíritu, por una nueva revelación, porque aparezca un nuevo maestro dando algo nuevo. No, estén firmes en lo que les he enseñado y les estoy aclarando en esta carta. Pero ya ahora en el capítulo 3, Pablo, por decirlo de una manera, deja lo doctrinal y ahora va a comenzar con lo práctico. Ya aclaró las enseñanzas doctrinales acerca de la venida de Jesucristo. Ahora él quiere darnos unos consejos acerca de cómo podemos practicar la santificación práctica y diaria en nuestra vida. Y por eso, por ende, el tema del sermón de esta tarde, la obra de Dios en su iglesia. Porque como aprendimos en la primera carta de Tesalonicenses, ¿quién es que obra la santificación en la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? El capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro alma, cuerpo, espíritu, ser, sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Fiel es Dios que nos llamó y fiel también el cual los llevará a cabo. Pero como vimos también, hay una parte nuestra, una responsabilidad nuestra, la cual nosotros también debemos poner de nuestra parte para llevar a cabo esta preciosa obra de la santificación. Que estamos siendo cada día santificados, moldeados conforme al carácter de Cristo. Y Cristo cada día se va reflejando en cada nuestra vida. Por eso Pablo comienza el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, no están concluyendo, sino que está diciendo, bueno, les expliqué todo en el capítulo 1, en el capítulo 2, por los demás. O sea, añádenle a eso los siguientes consejos que yo les voy a dar. Y Pablo está escribiendo desde un corazón muy pastoral. ¿Cómo se dice? Perdón, el sketch que vamos siguiendo, el tema que nos daba el escritor era lo que un pastor desea para una congregación. Y vemos que eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está escribiendo desde un corazón muy pastoral. Él ama a los hermanos y él los ama tanto que él no los quiere ver engañados. Él no los quiere ver engañados bajo falsas doctrinas. Él no los quiere ver retrocediendo, dejando su llamado en Cristo. Él quiere que ellos permanezcan
firme. A pesar de que la iglesia es muy perseguida, a pesar de que la iglesia es muy atacada, Pablo desea que los hermanos permanezcan firmes. Y si usted lee todo, la historia de Pablo en el libro de Hechos, desde el capítulo 13, en su primer viaje misionero en Chipre, él llega a predicar con Bernabé y dice que se levanta un mago llamado Bar Jesús y comienzan a hacerle la contraria a Pablo, tanto que Pablo lo tiene que reprender, porque Pablo estaba tratando de evangelizar al procónsul, si no me equivoco, de la ciudad, y este mago se estaba oponiendo a Pablo, pero Pablo, él siguió predicando el evangelio. Luego de estar en Chipre, él va a Antioquía de Pisidia, y allí dice que él llega con Bernabé un día sábado, llega a la sinagoga y comienza a exponerles todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tanto que los gentiles están esperando los judíos afuera, y él dice: nosotros queremos que nos hablen de eso que estaba hablando en esos hombres. Por ende, el siguiente sábado llegaron una vez más a predicar, y dice que casi toda la ciudad se reunió para escuchar a Pablo y Bernabé hablar del evangelio. Y los judíos celosos, los judíos llenos de envidia, llenos de amargura y odio contra el evangelio, dice que agarraron piedras y querían comenzar a apedrar y perseguir a Pablo y Bernabé, tanto que ellos tenían que huir. Luego en el capítulo 14 en Iconio, una vez más predican el evangelio y casi son apedrados. Pablo y Bernabé tienen que escapar, y escapan hacia Listra, y en Listra ahí sí agarran a Pablo. Primero lo levantan como Dios a él y Bernabé, ¿no? Y luego dice que agarran a Pablo y lo apedrean y lo dejan como muerto. Y tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto. Pero dice que los discípulos lo vinieron a ver, y Pablo se levantó y dijo: sigamos nuestro camino. Y en Filipos, ¿se acuerdan que Pablo y Silas son azotados y luego son puestos en el calabozo más hondo, en el cepo? Y todos vimos lo que Dios hizo por nuestros hermanos ahí, ¿no? Todo esto Pablo lo sufrió antes de llegar a Tesalónica. Y como usted se recordará la introducción de Tesalónica, cuando llega a Tesalónica, predica el evangelio, pero también los judíos buscan matar y hacerle daño a Pablo, tanto que Pablo tiene que huir una vez más. Pero Pablo, lo que nos llama la atención es que él no se rinde, él no se deja ganar, él en ningún momento dice: voy a dejar de predicar el evangelio, Dios ya no está conmigo, Dios ya no está haciendo nada, yo no quiero predicar. No, cada vez que la persecución se levantaba en contra de Pablo, él se levantaba, se sacudía el pueblo y seguía a la siguiente ciudad, porque él sabía que esto no dependía de él. Él sabía que la expansión del evangelio no dependía de su elocuencia, de su sabiduría, de a cuántos él le predicaba. Dependía del Dios y del poder que hay en la palabra de Dios. Cuando hablamos esta palabra, no hablamos de nosotros mismos, no hablamos nuestras palabras, hablamos la palabra de Dios. Y eso era lo que en cada ciudad revolvía a las personas, para bien o para mal. Algunos eran confrontados con la palabra, igual que los dos discípulos que iban camino de Maús, sentían que sus corazones ardían y le decían a Pablo: háblanos más de ese evangelio. En otros revolvía el odio, revolvía esa oposición al evangelio, y querían callarlo, querían deshacerse de él. ¿Y qué hacía eso? La palabra de Dios. Se cumple lo que Dios nos dice en Isaías, que así como la nieve y la lluvia desciende sobre la tierra y hace germinar y hace nacer plantas, así mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo la mande hacer. Así que no era Pablo, no era Bernabé, no era Silas, no era Timoteo los cuales habían cautivado la atención de los nuevos creyentes, sino que era el poder de Dios obrando por medio de su palabra. Y Pablo reconocía que a pesar de la oposición que él pudiera sufrir, a pesar de que él fuera perseguido, a pesar de que su vida fuera puesta en peligro, Dios seguía obrando en su iglesia por medio de la palabra, la predicación de la palabra de Dios.
Amado hermano, nosotros demos gracias a Dios que un día nosotros, igual que estos judíos y esos gentiles, igual que los hermanos en Tesalónica, un día nosotros andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero alguien abrió esta escritura y nos habló el evangelio, y eso abrió nuestros ojos. Pudimos por primera vez ver a Dios y querer obedecerle y querer servirle, querer ir tras él. Amados hermanos, gracias a Dios que nosotros fuimos alcanzados por medio de la predicación del evangelio. Y cada día que nosotros venimos a este lugar, amados hermanos, este libro es abierto y esta palabra nos santifica a cada uno de nosotros, va obrando en cada uno de nosotros y nos va consolando, nos va exhortando, nos va confortando, nos va santificando. Pero todo depende en qué, en el pastor, en yo, en lo que predican. No, en la palabra de nuestro Dios. Porque Dios, como dijo Jesucristo, santifícalos, Dios, en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que así como los tesalonicenses, así como Pablo, nosotros, hermanos, demos gracias a Dios que Dios obra en su iglesia por medio de la predicación de su palabra. Así que Pablo desea que los tesalonicenses hagan dos cosas, y son los dos puntos que traemos, pero yo los dividí en cuatro, obvio, para captarle más la atención y para que me ponga más atención. Pero Pablo desea que los tesalonicenses pidan dos cosas. Él le dice a los tesalonicenses: amados, hemos visto lo que Dios ha hecho en ustedes por medio de su palabra. Hemos visto lo que Dios ha hecho en sus alrededores por medio de su palabra. Ahora, amados hermanos, yo les pido que ustedes continúen orando para que Dios obre con su palabra, por medio de su palabra, en los demás creyentes de todo el mundo. Él les pide, hermanos, sigan orando para que Dios obre por medio de su palabra en todos los creyentes de todo el mundo. Y segundo, que confiemos en Dios para crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Bueno, debemos orarle a Dios para que su palabra siga siendo expandida, siga siendo predicada, y debemos confiar únicamente en Dios para poder crecer espiritualmente. Así que el primer consejo que les da a los tesalonicenses es: mantengan la oración. Mantengan la oración. Y si ustedes se acuerdan, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, vimos un mandamiento muy corto, pero muy precioso del apóstol Pablo, que decía: orad sin cesar. Ese era un mandato, algo general de Pablo, pero en esta ocasión vemos que hay una oración, una petición específica por la cual los tesalonicenses y nosotros también hoy en día debemos orar. Él dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y si usted se fija, él dice orad en tiempo presente. Él quiere que se ore no solamente hoy y después nos olvidemos. Pablo dice orad, o sea, tiempo presente. Oren y oren constantemente. Y usted pensaría, ¿no?, que Pablo, de todas las personas de la Biblia, Pablo es el que menos necesitaría de la oración. Tuvo la mejor enseñanza en cuanto a la ley. Este hombre tenía una elocuencia para hablar y para escribir. Él vio al Señor Jesucristo, recibió revelación directa, fue al tercer cielo y dijo: no puedo decirle lo que yo le conté, pero yo fui al tercer cielo. Ese hombre Dios lo usó para escribirnos gran parte del Nuevo Testamento. Y usted pensaría: bueno, no, Pablo, el gran Pablo que hace milagros para defender su ministerio, Pablo que recibe la revelación directa de nuestro Dios, él no necesita orar. Pero usted lo va a ver en casi todas sus cartas. Él dice: hermanos, yo no ceso de darle gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. A Timoteo le dice: Dios es mi testigo que yo oro por ti día y noche. Yo no ceso de darle gracias a Dios por ti. Y vimos que si usted lee sus cartas, usted va a ver que Pablo constantemente está diciendo: yo oro por ustedes, yo estoy dando gracias a Dios por ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Pablo ora tanto y pide tanto la oración? Bueno, porque él reconoce, como les decía, que su ministerio no dependía de él. Su ministerio, su predicación no podía depender de él, de sus habilidades, de su elocuencia, de su sabiduría. Todo eso sin Dios, como escuchábamos anoche, pues viene a ser nada. Por ende, él pide: yo oro por ustedes para que Dios se glorifique en ustedes. Y necesito que ustedes oren por mí para que Dios se glorifique a través de lo que yo estoy haciendo. Amados hermanos, perdón,
Todos los grandes hombres de la Biblia eran hombres de oración, no podemos negar eso. Pablo, los apóstoles, Moisés, Daniel, David. Cuando usted lee los salmos, usted encuentra que estos hombres eran hombres que anhelaban, que deseaban estar en oración, en comunión con Dios. De Martín Lutero decían en cierta ocasión que lo mandaron a espiar, decían, ¿quién podrá hacerle algo a este hombre que ora de esta manera? Jonathan Edwards pasaba horas preparándose para predicar y lo hacía orando al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces vemos que Él siendo el Hijo de Dios, pero Él necesitaba estar fortalecido por medio de la oración, y eso es lo que pide Pablo. Hermanos, oren por nosotros. Él dice, oren por nosotros, pero tantas cosas que Pablo está pasando, tantas tribulaciones que Pablo está sufriendo, y él no dice, oren por mí para que yo sea prosperado, oren por mí para que me den un camello del año y para que pueda ser más fácil mi viaje, oren por mí para que mi salud sea restaurada. No, él dice, oren por mí para que por medio de mí la palabra de Dios sea expandida y Dios sea glorificado. Él no buscaba su propio provecho, él no buscaba su propia alabanza. Todo lo que él hacía, él quería que Dios fuera glorificado por medio de lo que él hacía. Es lo que le decía a los Efesios en capítulo 6, verso 19. Él dice, oren por mí a fin de que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque yo soy embajador en cadenas del Evangelio y debo hablar como debo hablar con denuedo de nuestro Dios. Él lo pide para Él. Y igualmente cada uno de nosotros, amados hermanos, los que predicamos, casi todos predican en este lugar, debemos orar por los que nos predican y por los que predicamos, para que cada vez que nosotros nos paremos en este lugar, no seamos nosotros alabados, no seamos nosotros exhibidos, sino que sea esta preciosa palabra la cual pueda correr a través de cada uno de nosotros que estamos aquí, a los que nos están viendo, que esta palabra sea expandida y Dios sea glorificado. Y si hay algo digno de alabar, que sea la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que él dice cuando él dice, amados hermanos, oren por nosotros, para que cuando nosotros hablemos, cada vez que nosotros entremos en una ciudad y entremos en una sinagoga, oren para que cuando nosotros abramos nuestra boca, la palabra de Dios corra. Y la idea es de avanzar, progresar. Lo que esta palabra quiere dar a entender es como un corredor fuerte que no se detiene, que va venciendo todos los obstáculos hasta llegar a su meta, hasta llegar a donde tiene que llegar. Igualmente, Pablo quiere que la predicación del Evangelio sea así, que derrumbe toda barrera de duda, de falta de fe, y que haga lo que tenga que hacer, no por Pablo, sino por el poder de Dios en él. Pablo quiere que el Evangelio de Dios sea expandido. Que el Evangelio, que por medio de la predicación, el Evangelio no solamente se quede en Tesalónica, sino que alcance sus alrededores y siga expandiéndose hasta que se cumpla lo que dijo Cristo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicad este Evangelio. Marcos 16:15. Predicad este Evangelio a toda criatura. Pablo le dice tesalonicenses, así como el Evangelio de Dios llegó a su ciudad, así como el Evangelio de Dios llegó y la palabra de Dios cambió sus vidas, transformó sus corazones. Ustedes no son lo que ustedes eran hace 3 meses, no. Ustedes han sido transformados, no por mí, no por Timoteo, no por Silas, sino por la palabra que Dios envió. Así como la palabra de Dios obró en ustedes, oren para que Dios nos permita también expandir este Evangelio por todo el mundo, para que todo aquel que ha sido elegido para salvación, como ustedes fueron elegidos para salvación, escuchen este Evangelio y vengan a los pies de nuestro Padre. Así que, amados hermanos, debemos nosotros cumplir también con ese mandamiento. Y Cristo nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros, ¿verdad? Casi nos salimos, ¿no? Pero algo que usted sí puede hacer es orar por esos misioneros, por esos evangelistas que Dios ha levantado, esos evangelistas verdaderos y misioneros verdaderos que van a predicar el Evangelio, que van a ayudar a la gente, que van a mostrar el Evangelio y predicar el Evangelio de Dios. Debemos orar por nuestros líderes, que cada vez que nos predican y nos enseñan, la palabra de Dios sea expandida por medio de las redes sociales, que ahora tenemos esa bendición que nos ven en otros países donde nosotros físicamente no pudiéramos llegar, pero la palabra sí puede llegar.
Así que quizás usted no puede salir, quizás usted no puede ir, pero sí puede orar por cada uno de esos hombres que Dios ha levantado para poder predicar el evangelio con denuedo y que lo que ellos hagan sea respaldado por el poder de Dios. Pero nuestra oración no solamente debe ser que la palabra de Dios se extienda, que se expanda, sino que Pablo dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios sea glorificada. Y me encanta lo que Pablo dice. Él no dice que mis palabras, ¿no? Él no dice que mis ideas. Él dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que se expanda, pero que también sea glorificada. Y esta palabra da la idea de que la palabra de Dios sea honrada, sea alabada, sea exaltada. O sea, la respuesta o la reacción correcta al escuchar el evangelio de Dios. En Hechos 13, ¿no? Cuando les contaba acerca de los judíos que querían apedrear a Pablo porque estaba predicando el evangelio, dice que en el capítulo 13, verso 48 de Hechos, los gentiles oyendo esto, oyendo las palabras de Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esa es la respuesta correcta al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el evangelio de Dios, que recibamos ese llamado y que Dios sea glorificado, que los hombres puedan glorificar a Dios, las mujeres que son ordenadas para vida eterna, escuchen la palabra de Dios y glorifiquen a nuestro Dios. Así que no, amado hermano, aún nosotros que estamos en este lugar, nuestra respuesta correcta al escuchar el sermón, no solamente oírla, no solamente recibirla, no solamente anotarla, sino que la recibamos, la atesoramos en buena tierra y que glorifiquemos a Dios por su palabra. Perdón. A pesar de las posiciones que se pueden levantar, a pesar de los enemigos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios sea predicada, aunque se levanten estos hombres, aunque se levanten la posición, los que son escogidos para salvación, al escuchar la palabra de Dios, oirán la voz de su Padre y irán en pos de su Dios. Así que, amado hermano, nosotros también oremos para que la palabra de Dios sea expandida, pero nosotros también honremos, glorifiquemos la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, cada vez que nosotros prediquemos, asegurémonos que hablemos lo que está en esta escritura. Porque la mayoría de predicadores hoy en día, muchos predicadores, no quiero decir la mayoría, muchos predicadores hoy en día deshonran la palabra de Dios, deshonran el púlpito de su iglesia. ¿Por qué? Porque se suben a hablar pura locura, se ponen a hablar cosas que no están en la escritura. Si Pablo hubiera ido de ciudad en ciudad hablando lo que él quisiera hacer, no hubiera iglesia. Pero como él fue y expuso la palabra de Dios, vimos que Dios obró grandemente en cada ciudad que él iba. Queremos que la palabra de Dios sea honrada en nuestra iglesia, pues apeguémonos a esta escritura. Los que predicamos, ¿no? Y nosotros que estamos escuchando también, atesoremos la palabra de Dios. Vimos lo cual fue la respuesta de esos gentiles. Ellos oyeron, la recibieron y glorificaron la palabra del Señor. Y esto es maravilloso porque Pablo reconoce, como les decía al principio, él reconoce que esto no depende de él. Él reconoce que no descansaba en sus habilidades. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque la predicación del evangelio, para que la gente venga al evangelio, eso conlleva de que muertos en vida resuciten para vida. Y eso no lo puedo hacer yo ni usted. Eso no lo puedo hacer yo, aunque yo quizás estudie toda la noche y venga aquí a hablarles a usted. Pero si no está el poder de Dios en lo que estamos haciendo, vamos a salir, los que estén aquí van a salir igual de muertos como cuando entraron. Por eso es que Pablo, él sabía que él no podía confiar en sus propias fuerzas o en su propio intelecto. Él necesitaba el poder de Dios, que Dios se glorificara por medio de su palabra, para que cada muerto espiritualmente que escuchara su voz fuera traído nuevo a vida, que sus ojos fueran abiertos, que su corazón de carne, de piedra fuera quebrantado. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y dice Pablo que la palabra de Dios corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Los tesalonicenses eran el vivo ejemplo de lo que Pablo está pidiendo que ellos oren. Porque cuando Pablo llegó a Tesalónica, ellos eran paganos, eran perdidos, iban tras ídolos, pero la predicación del evangelio, la exposición de la palabra de Dios,
Les abrió los ojos, les quitó las vendas que ellos tenían y ahora ellos servían al único Dios vivo. Por eso les dice, oren para que esta palabra sea expandido, para que el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Pablo dice en Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el poder de esta palabra? ¿Cuál es el poder del evangelio, amado hermano? Que Dios a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida sin merecerlo. Hablábamos con nuestro hermano ayer mientras íbamos para el viaje. Nosotros somos como Jacob. No hicimos nada para merecer esta vida, ni buscábamos a Dios, pero Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo hiciéramos absolutamente nada, Dios nos escogió para salvación. Y ahí está el poder, amado hermano, que mereciendo nosotros el infierno, mereciendo nosotros el castigo de Dios, pero Dios nos dio esta oportunidad de escuchar, por su misericordia, por su gracia, de escuchar el evangelio y ahora estar en este lugar sirviéndole a Él. Así debemos orar. Amado hermano, así como la palabra de Dios ha obrado en la iglesia de Allentown, Pensilvania, y así como la palabra de Dios ha entrado a este lugar y ha obrado en cada uno de nuestros corazones, pues oremos que esto no quede aquí. Oremos que agarre Nueva York, que agarre Baltimore, que agarre New Jersey y que la palabra de Dios también sea expandido para que la palabra de Dios sea glorificada. Así que la primera, yo les dije que iba a ser breve, ¿verdad? La primera petición por la cual debemos orar es que la palabra de Dios sea expandida por el ministerio de la palabra de Dios, que Dios se glorifique por medio de su palabra. Pero segundo, debemos pedir por el ministerio de la palabra de Dios, pero también, mira el verso 2, la segunda petición por la cual debemos orar. Verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así como habían hermanos judíos y gentiles que escuchaban la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios, ellos pudieron abrir su corazón, o Dios les abrió el corazón y Dios pudo traerlos de las tinieblas a la luz. Así como había quienes oían esa palabra y Dios obraba eso, había quienes, como les decía, que escuchaban la palabra de Dios y lo que nacía en ellos era odio, lo que nacía en ellos era rechazo. Y estos hombres, como les puse en los ejemplos de Hechos, algunos recibían la palabra de Dios, otros se levantaban en contra de Pablo. Y no crea que eran como hoy en día, ¿no? Nosotros hoy en día somos perseguidos, pero de una manera más leve. Porque ¿qué es lo peor que pueden hacer? Ponernos un comentario ahí en Facebook o quizás bloquearnos o cualquier cosa. Bueno, a Pablo no lo estaban bloqueando en Facebook. A Pablo no lo estaban, que no le daban ofrenda o que no lo saludaban. No, a Pablo es que lo iban a agarrar y lo querían matar. No queremos que este hombre vuelva a predicar. Entonces Pablo dice, yo reconozco el peligro en el cual yo estoy. Y yo reconozco que así como el hombre es de malo al rechazar el evangelio, y al escuchar el evangelio es como que lo malo que hay en ellos se exalta aún más, y ellos buscan hacerme daño. Tesalonicenses, hermanos de Allentown, yo necesito que ustedes oran para que la palabra de Dios sea esparcida, corra y sea glorificada, pero también para que nosotros seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. ¿En qué sentidos? Que no todos van a recibir el mensaje del evangelio. Nosotros no sabemos. Dios sí sabe. Dios sabe quiénes y cuántos son llamados para recibir el evangelio y para alcanzar salvación. Nosotros no lo sabemos. Por ende, ¿cuál es nuestro deber? Predicar el evangelio y predicarle a toda criatura. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe, y Dios obrará en cada uno que ha sido ordenado para vida eterna. Pero en medio de ellos habrá hombres malos que querrán hacer daño, y por eso Pablo dice, yo necesito que ustedes oren por mí, porque estos hombres, mire cómo los califica. Los califica como hombres perversos y hombres malos. Hombres inapropiados, hombres del maligno. Esa misma frase que Juan dice de Satanás, que el diablo peca desde el principio porque él es del maligno. Pues esa misma palabra, esa misma idea usa Pablo aquí para describir a aquellos que rechazan el evangelio. En ellos no hay nada bueno, en ellos no hay absolutamente nada bueno. Ellos son del maligno, ellos no cumplen la voluntad del Padre, ellos cumplen la voluntad de Satanás. Cuando ellos se levantan en contra de Pablo, en contra de la predicación, se están levantando en contra de Dios mismo y están yendo en contra de la voluntad de Dios. Thank you. God bless you. Dios bendiga a nuestro hija.
Amén. Entonces Pablo dice, yo necesito que ustedes oren para que, no por decir que va Dios, sí, para que Dios nos libre, pero más que todo para que Él sea fortalecido. Porque como vimos en todos los ejemplos al principio, creo que usted y yo, después de una vez que nos amenazan de tirarnos piedras, decimos, ya no predico más, ¿no? O quizás después de un mal comentario que me pongan en mi mensaje en Facebook, le digo al pastor, no más. Pero Pablo no, Pablo seguía adelante y lo que lo fortalecía era el Espíritu Santo y la oración de cada uno de los santos por Pablo. Así que, amados hermanos, nosotros oremos porque, como les decía, la persecución siempre ha estado, nada más que hoy es diferente. Usted verá que cuando prediquemos el Evangelio, cuando prediquemos la palabra de Dios, entre la misma congregación, falsos creyentes se levantarán contra la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra ciudad no querrá escuchar nuestro mensaje, sino que sutilmente querrá meter leyes aquí y allá para estorbar la predicación del Evangelio. Pero lo que Pablo dice es que sea lo que ellos hagan, más fuerte que su posición es el poder de Dios. Así que el poder de Dios nos guarde, que el poder de Dios me guarde. Yo necesito que ustedes oren para que sea lo que sea que el enemigo o el hombre quiera hacer, Dios, la voluntad de Dios prevalezca sobre todo. Así que primero, el primer punto era que deben mantenerse en oración, orar en todo tiempo. ¿Por qué? Por la expansión del Evangelio y de la palabra y para que los predicadores fueran librados del mal. Y igualmente nosotros, amados hermanos, oremos para que Dios use a nuestros líderes, a nuestros pastores, para predicar el Evangelio a cada criatura y que Dios los guarde también. Porque sabemos que el enemigo ataca fuertemente a los líderes de la iglesia porque sabe que si llega a hacer caer a un líder, a un predicador, pues toda la iglesia es afectada. Pero nosotros oremos para que nuestros líderes sean librados de hombres perversos y hombres malos. Segundo, Pablo les dice, oren en todo tiempo, pero segundo, confíen en Dios. Mira el verso 3. Segundo, confíen en Dios. El verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Se fijó como Pablo termina el verso 2, él dice que no es de todos la fe, pero más fuerte que su posición, más fuerte que su enojo contra el Evangelio, ¿sabe quién es más fuerte? Dios. Y sabe si hay que estos hombres hagan lo que quieran hacer, pero el Señor es fiel. Dios es fiel. Si hay algo más fuerte que la oposición de Satanás y la oposición de cualquier ser humano, es la fidelidad de Dios. Sí, aunque el hombre es infiel y el hombre actúa en infidelidad, pues la fidelidad de Dios sobrepasa todo lo que estos hombres quieran hacer. Y eso, amados hermanos, nos debe impulsar a cada uno de nosotros a predicar fielmente el Evangelio de Dios, a estudiar cada día esta palabra, a enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, porque reconocemos que Dios es fiel y Dios ha prometido que por medio de esta palabra Él salvará a todo aquel que ha sido ordenado para vida eterna. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo Dios es fiel? ¿Se ha preguntado usted antes cómo es que Dios es fiel? ¿En qué es lo que Dios es fiel? Bueno, Dios es fiel en que Él completa la salvación en todo aquel, el cual ha escogido para salvación. Amado hermano, damos gracias a Dios que nosotros hemos sido escogidos para salvación, que Dios nos llamó. Y ¿sabe qué? Cuando lleguemos al cielo, seremos más felices, tendremos más paz. Pero hoy, en este día, nuestra salvación está tan segura como cuando estemos enfrente de nuestro Dios. Porque Dios es fiel. Y todos aquellos que están en la mano de mi Padre, nadie las arrebatará. Así que podremos ser más felices, podremos estar más tranquilos, pero ¿sabe qué? Seguros estamos en las manos de Dios ahorita, como que estuviéramos en presencia de Dios. Dios es fiel, el cual nos ha llamado. Fiel es Dios, Él lo llevará a cabo. Él cumplirá todas sus promesas. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, mantengan el llamado de su esperanza, la profesión de su esperanza, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que lo prometió. Aquellos que sufren por su causa, pues Dios promete recompensarlos con reposo. Y lo más precioso, Dios es fiel, amados hermanos, porque ¿sabe qué?
Somos escogidos para salvación por la gracia y misericordia de Dios, y a pesar de eso nosotros fallamos. A pesar de eso nosotros caemos cortos muchas veces, o si no por decirlo todas las veces. Pero ¿sabe qué lo dice la palabra de Dios? Si alguno al pecado, abogado tiene ante nuestro Padre. Y si confesamos nuestro pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amado hermano, Dios es fiel y la fidelidad de Dios sobrepasa cualquier voluntad humana y todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de la iglesia y la palabra de Dios. Dios es fiel, Él nos cuidará. Y mira lo que dice Pablo: fiel es el Señor, ¿para qué? Fiel es el Señor que os afirmará y guardará. Él es fiel que nos afirmará, o sea, en nuestro interior, cuando hay duda, cuando hay desesperación, cuando parece como que mi corazón está dudando, pues Dios afirma nuestra fe y nos guarda del mal. ¿Sí ve? Nos cuida nuestro interior y nos cuida nuestro exterior. Y gracias a Dios que nosotros dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad va acompañada de todas sus perfecciones. Dios es fiel, pero sabe que también es santo. Por ende, su fidelidad no puede ser tentada por el pecado. Dios es fiel, pero Él también es todopoderoso. Por ende, no hay ninguna fuerza en este mundo que pueda quitarle su fidelidad. No hay ninguna. Y Él es inmutable, hermano. O sea, Él no cambia. Si Él ha dicho que Él es fiel, Él será fiel hasta que Él venga por nosotros. Como dice Pablo en 2 Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es nuestro Dios. Por ende, amado hermano, si Dios permite que en nuestra vida haya aflicción, haya persecución, que se levante el enemigo o se levanten personas en contra de la iglesia, hermanos, tenemos esta confianza, tengamos esta esperanza de que Dios es fiel y Él nos afirmará. Él nos guardará. Tercero, voy rápido porque les dije que iba a ser breve. Primero, oren en todo tiempo por la expresión de la palabra. Segundo, confíen en Dios. Amado hermano, confíe en Dios. Número 3, obedezcan la palabra de Dios. Ya solo nos faltan 2 versos. Verso 4. Tercer punto, obedezcan la palabra de Dios. Verso 4. Tenemos esta confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis los que os hemos mandado. Algo que distingue la vida del cristiano es la obediencia a Dios. Pero esta obediencia no es producida por nosotros mismos, sino que es Dios la cual nos da el don del arrepentimiento, de la fe y también la habilidad para poder obedecerlo. Por eso Pablo, si usted se fija, él dice, tenemos esta confianza respecto a ustedes en el Señor. Porque los que pueden obedecer a Dios, los que pueden obedecer la palabra de Dios, son aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, como dice Pablo, todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas. Por eso, amado hermano, él dice, yo tengo esta confianza que ustedes que están en el Señor, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la va a llevar a cabo y ustedes podrán seguir haciendo lo que les hemos enseñado y van a poder hacer todo también lo que les falta por hacer, en obediencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerda los que estuvieron anoche? El predicador decía que una de las primeras cosas que Dios produce en nosotros, ¿cuál es? El temor a Dios. ¿Sí? Porque cuando tememos a Dios, amamos a Dios, entonces podemos decir lo que Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. No soy yo. Ahora nuestro anhelo para obedecer a Dios es que estemos en el Señor. Amado hermano, quiere obedecer a Dios, no trate por sus propios medios. ¿Cuál fue el último punto? Confíen en Dios. Dios los puede afirmar, los puede guardar y luego los puede ayudar para que sean obedientes a la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20,
Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los verdaderos creyentes obedecen la palabra de Dios, pero no de ellos mismos, sino por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y amados hermanos, esto, si usted se fija, proviene de la fiel predicación de la palabra de Dios, de comunión con nuestro Padre Celestial. No podemos crecer o obedecer a Dios lejos de esta escritura. Debe ir de la mano. Y la obediencia de los tesalonicenses, me encanta que Pablo dice, tengo confianza con respecto a vosotros en que hacéis. O sea, Pablo tenía tiempo de no estar con los tesalonicenses, pero él dice, yo tengo confianza que como ustedes están en el Señor, ustedes son obedientes. Ustedes están haciendo todo lo que yo les enseñé y que después de leer esta carta van a seguir haciendo todo lo que yo les estoy diciendo. Hermano, un pastor debe conocer muy bien a su iglesia y debe estar muy confiado en la obra de Dios para que diga, tengo 3 meses de no estar con ustedes, pero ¿saben qué? Yo sé que ustedes están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Hermano, que el Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera, de esa manera. Que nosotros podamos obedecer su palabra sin necesidad de que el pastor se esté poniendo rojo aquí arriba y nos esté exhortando cada domingo. No, que de nosotros, igual que los tesalonicenses, el Espíritu Santo produzca en nosotros esa obediencia a la palabra de Dios. Y cuarto, último punto. Pablo le dice a los hermanos, oren, confíen en Dios, obedezcan la palabra, pero por último, crezcan espiritualmente. Pero igual que como cuando obedecemos la palabra de Dios, esto no depende de nosotros. Mira el verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Quién nos busca? Dios. ¿Quién nos llama? Dios. ¿Quién nos lleva hacia Dios? Cristo. O sea, Dios mismo. Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos llama y Dios mismo nos encamina hacia Él. Es lo que dice Pablo ahí en el verso 5. Y el Señor encamina vuestros corazones. Esa palabra encaminar quiere dar la idea de enderezar, de quitar todos los obstáculos que no permiten que la persona camine en el camino por el cual debe tomar. Así que, amados hermanos, Pablo dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. 2 cosas. Que nosotros podamos amar a Dios para así obedecerlo, pero que nosotros también podamos reconocer el amor de Dios por nosotros y también obedecerlo. ¿Sí ven? Sea por donde usted que lo vea, que usted ame más a Dios o que también reciba y reconozca el amor de Dios, ambas cosas lo llevarán a usted a obedecer más a Dios. Dice que Pablo dice, que el Señor encamine, que el Señor obre en ustedes de una manera que ustedes puedan amarlo más a Él, pero que también ustedes reconozcan, sientan y puedan entender el gran amor de Dios para con ustedes, para que así ustedes puedan obedecer a Dios. Encamine vuestros corazones al amor de Dios y por último a la paciencia de Cristo. Paciencia de Cristo, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue ese siervo del Señor, de Dios, que sufrió hasta el final. Como cordero llevado al matadero, no abrió su boca, sino que llevó a cabo la voluntad de Dios. Debemos reconocer el amor de Dios para poder obedecerlo, pero también para que en nosotros haya esa paciencia, esa misma paciencia que hubo en Cristo. ¿En qué sentido? Pues todo lo que Pablo estuvo hablando en los últimos capítulos. El Señor vendrá, amados hermanos, pero sepan de que antes que Él venga, el hijo de perdición les va a hacer la guerra y se va a poner feo para la iglesia. Pero ¿saben qué? Soporten hasta el final. Soporten con la paciencia de Cristo, aguanten, no desmayen, no dejen su fe. No, que Dios produzca en ustedes esa paciencia de Cristo de poder soportar hasta el final, de poder esperar ese glorioso día cuando Cristo venga por nosotros. Y ahí sí llegará a su final toda nuestra persecución, todo nuestro dolor, todo nuestro llanto. Que Dios produzca en nosotros esa paciencia de Cristo de poder soportar hasta el final. La obra de Dios en su iglesia. Dios obra por medio de nosotros, por medio de su palabra, para amarlo, para obedecerlo, para poder estar firmes en Él y Él nos guarde de todo mal. En nombre de Jesús, oremos para dar gracias por este tiempo. Padre,